Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. El día de hoy tenemos un programa interesantísimo que nos pidieron muchos de ustedes sobre documentos y firmas electrónicas. Para ello invité a mi hermano Raymond Horta, quien es abogado especialista en Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela, especialista en tecnologías, experto en informática forense y director de Hortapoleo Abogados y experticias.com, además del portal legal tuabogado.com. Entonces, no se despeguen, que va a estar muy interesante. Bienvenido, Raymond. La primera pregunta que nos hicieron algunos de nuestros seguidores en estos tiempos de cuarentena han manifestado mucho interés en la validez de los correos electrónicos, en la validez de los documentos electrónicos. La primera pregunta es, ¿qué es un documento electrónico, Raymond? Hola, fíjate, un documento electrónico es un nuevo tipo de documento que va a estar en un soporte o en un formato distinto a como veníamos conociendo los documentos en el pasado, los cuales tenían que estar plasmados por lo general en papel u otro formato u otro soporte. El tema del documento electrónico ya está siendo tratado desde hace mucho tiempo desde el punto de vista jurídico y particularmente en Venezuela. Estamos a la vanguardia de lo que puede denominarse la validez del documento electrónico para cualquier tipo de transacción. Entonces, resumiéndote un poco, es una nueva modalidad de plasmar la voluntad de las partes o cualquier tipo de acto que va a tener efecto, puede ser público, como te pudiera explicar más adelante, o efecto entre las partes, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos para su elaboración. ¿Cuáles serían los tipos de documentos electrónicos que existen? Tenemos que hacer referencia brevemente a lo que es la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, donde está previsto claramente la figura del documento firmado electrónicamente. Una firma electrónica es un mecanismo a través del cual se puede verificar la identidad de la persona que le está enviando o que está suscribiendo un documento que funciona de manera técnica, lo pudiéramos hacer alguna analogía como una notaría electrónica, donde nosotros previamente tenemos que cumplir o obtener lo que se denomina un certificado y a través de ese certificado podemos firmar cualquier documento electrónico y se va a tener como emanado de nosotros. ¿Dónde se tramita ese certificado para firmar electrónicamente? ¿Cuál es el ente? ¿Es un ente gubernamental? ¿Es una empresa privada? ¿Cómo? Ok, eh, es qué- importante señalar que la ley de mensajes de datos y firma electrónica es la que da la autorización y en Venezuela tenemos un ente público y un ente privado a través del cual nosotros podemos contratar un servicio que puede durar un año que nos va a permitir firmar electrónicamente. Es decir, este ente del Estado que se llama SUCERTE, que es la Superintendencia de Certificación de Firmas Electrónicas, es el que va a autorizar a terceros para que nos puedan suministrar los certificados que nos van a su vez permitir suscribir los documentos electrónicos. Es decir, para que un documento esté firmado, las dos partes deberían tener firmas electrónicas aprobadas por el ente. Sí, es importante señalar que un documento electrónico firmado electrónicamente va a requerir, evidentemente, la colocación o la suscripción electrónica por ambas partes si estamos hablando de un contrato bilateral y evidentemente también puede surgir un documento electrónico que tenga más de dos personas, que sería lo que se denomina un documento multilateral. Pero particularmente
para que se le dé la equivalencia o igualdad de valor a la de un documento privado, debería tener firmas electrónicas de las partes que lo suscriben. Excelente. ¿Y qué leyes rigen? Ya nombraste una, la ley de firmas y mensajes de datos. ¿Qué otras leyes rigen este ámbito en Venezuela? Bueno, ahí desde el punto de vista conceptual hay dos leyes adicionales que tocan el tema y desarrollan lo que es el concepto legal, que es decir, que es un concepto que está incluido dentro de las normas de las leyes y que explica lo que es un documento electrónico, como lo son la ley de infogobierno, y también tenemos otra ley que es la ley contra delitos informáticos, donde existe una lista de conceptos dentro de los cuales van a estar los documentos electrónicos de cualquier tipo de formato, porque hasta ahora lo que hemos venido hablando hoy son, y es lo más importante, los documentos electrónicos como aquellos como un contrato o una carta misiva o un aviso de cobro o un recibo, que es un tipo de documento unilateral, pero que puede ser utilizado por la otra parte. Pero en estas otras dos leyes y en algunas otras también que tienen carácter público, se define o se le da valor a otros tipos de formatos que no son los que imitan al papel y que pueden tener valor jurídico. Pero principalmente como conceptos legales lo encontramos en la ley de infogobierno, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas y la ley contra delitos informáticos. Excelente. Raymond, ¿cuál es el valor legal de un correo electrónico? Fíjate, los correos electrónicos pueden ser firmados digitalmente. No hemos explicado porque evidentemente es un tema que requiere una explicación un poquito más detallada, cómo funciona el mecanismo de la firma electrónica, pero les puedo adelantar, y de esto vamos a hacer un taller próximamente específicamente para aprender a suscribir documentos y a verificarlos electrónicamente. Les puedo adelantar que los correos electrónicos pueden ser sujetos de una firma electrónica. Es decir, nosotros podemos enviar correos electrónicos y esos correos electrónicos van a poder ser firmados digitalmente. Entonces, yendo concretamente a tu pregunta, un documento que tenga, o un correo electrónico, o un documento, un anexo que tenga una firma electrónica, esta ley de mensajes de datos y firmas electrónicas le da el valor de un documento privado, siempre y cuando tenga esa firma electrónica incorporada. Pero igualmente, lo que sucede es que en la práctica no existen tantas personas utilizando hasta ahora, lo cual va a cambiar después de este evento mundial del coronavirus, es decir, donde se va a incrementar la cantidad de usuarios de firmas electrónicas. Pero los documentos que no tengan firmas electrónicas van a tener valor, pero su proceso para darles valor en un procedimiento judicial va a ser un poquito más, digamos, no complejo, sino que tiene una labor de cumplimiento de una carga probatoria que debe ser bien administrada en los procesos por los abogados, pero para concluir, un correo electrónico, tenga firma o no, va a poder dársele valor entre las partes en el juicio. Eh, o sea, ¿hay una forma de ligar un correo electrónico a una persona o debería haber un documento previo como, bueno, en el caso del ámbito inmobiliario, una reserva, una promesa bilateral que suscribieron ambas partes donde se mencionan cuáles son los correos de cada parte? ¿O hay forma de ligar a esa persona con esa cuenta de correo? Bueno, lo que sucede en la práctica es que empieza una relación sin que haya un reconocimiento de cuál es la dirección de correo de cada cual, pero eso no significa que no se va a poder probar. Es decir, nosotros podemos utilizar varios recursos para demostrar que una persona es la titular o es la usuaria de una cuenta de correo electrónico.
Lo ideal es que haya una especie de acuerdo previo o un documento inicial donde se coloque que ambas partes van a utilizar determinadas de correo electrónico y que las mismas son válidas a los efectos eh, de lo que suceda posteriormente en el contrato. Es decir, la recomendación de ser posible utilizar un mecanismo previo donde se reconozcan las direcciones de las partes, aunque como lo vamos a explicar en otros cursos, vamos a poder demostrar de quién es una dirección de correo de muchas otras formas, pero eso requiere de todo un trabajo, el cual evidentemente hace necesario o hace sobre todo recomendable el que se ponga en un documento y se identifique a una parte como un usuario de correo. Raymond, tú que has estado, bueno, en la mayoría de los juicios en Venezuela donde se hacen experticias de correos electrónicos, experticias de informática forense, ¿cómo es esa prueba dentro del juicio? ¿Se hace delante del juez? ¿Están las partes en un peritaje? ¿Cómo es esa dinámica dentro de un juicio cuando se quiere probar que alguien envió o recibió un correo? Bueno, puede ser de distintos tipos que abarcan desde una inspección ocular con asistencia de práctico por parte del juez hasta una experticia donde se tenga que considerar no solamente la existencia del correo electrónico, los anexos, porque por lo general esas pruebas que evacuamos como peritos en tribunales no van solo un correo electrónico simple, sino que va acompañada de unos attachments o de unos anexos, entonces hay que peritar el correo electrónico y hay que peritar los attachments que contienen algo que se llama metadata, que es la data sobre los datos y que puede ayudar a identificar o convencer al juez de que estamos en presencia de un documento electrónico originado por una de las partes. También existen otros medios probatorios que son viables, como el experimento, pero en líneas generales por lo común que se ve es la promoción, la solicitud y la evacuación de experticias informáticas dentro de la mayoría de los procesos. Raymond, un documento firmado que se firme, se escanee y se envíe por correo electrónico tiene mayor validez que un correo electrónico solo. Mira, la verdad es que el correo electrónico solo puede per se contener los elementos de lo que se denomina el consentimiento. Es decir, y ahí hacemos una breve referencia al Código Civil, y esto lo aplicamos mucho en la materia que dictamos en la Universidad Central de Venezuela, que se llama pruebas informáticas. En el Código Civil hay algunas normas que hablan del perfeccionamiento de los contratos con las cartas misivas. Y cuando uno coloca en un correo electrónico un texto determinado, puede ser suficiente a los efectos de que se perfeccione un contrato, se hace una oferta, hay una respuesta y el contrato se perfecciona allí como decimos en el argot jurídico. Cuando se le agrega un documento escaneado, surgen otros elementos adicionales y en realidad ese documento escaneado es otro documento electrónico que va a tener que ser procesado no únicamente como si fuera una sola carta, sino que ese anexo puede tener unas características y ya sucedió y ya esos casos llegaron al Tribunal Supremo de Justicia, donde correos que tenían anexos digitalizados contenían la firma, entonces se hace una mezcla de experticia informática con experticia grafotécnica a los efectos de que los expertos informáticos y grafotécnicos, por su lado, uno verifique si el documento no fue editado, si el documento cuándo fue creado, sino que adicionalmente el experto grafotécnico trabajando sobre imágenes digitales puede decir si hay una correspondencia con las firmas, con las firmas indubitadas o las que se tienen como de origen conocido, con la firma escaneada. Y ahí tenemos que hacer una diferencia. Una firma escaneada no es una firma electrónica. Una firma electrónica es otro mecanismo aparte que tiene una cantidad de requisitos. Pero digamos que si el documento, la carta, tiene adicionalmente un escaneo de un documento físico,
va a ser mejor porque además va a dar lugar a otro tipo de recursos probatorios, como pudiera ser algo parecido a lo que es una prueba de exhibición de documentos. Todavía nuestra jurisprudencia está dando distintas opiniones en este sentido, pero estando en manos de un abogado responsable o con la asesoría técnica adecuada, todo ese tipo de anexos van a darle mucho más valor probatorio a un documento electrónico de tipo correo que vaya solo, sin firma. Raymond, ¿qué recomendaciones nos darías para firmar o suscribir documentos en esta época de cuarentena? ¿Cuál sería eh, el método que nos recomendarías? Bueno, la verdad es que si nosotros tenemos documentado que una persona en un documento físico, el reconocimiento de una persona natural o jurídica, que ese es su correo electrónico, nosotros podemos realizar contratos y hacer ofertas y aceptar ofertas, siempre y cuando tengamos como probar que esa dirección de correo es la misma o que hay una identidad entre la persona con la que estamos contratando y la de la cual tenemos prueba que es su cuenta de correo, sobre todo para evitar riesgos o para evitar en el futuro desconocimientos o impugnación de esas pruebas. Evidentemente, la recomendación número uno, la contratación de un certificado electrónico para tener una firma digital y evidentemente adquirir ese certificado, instalarlo en nuestras computadoras. Hay algunos que se pueden tener hasta en un dispositivo tipo pendrive y suscribir los documentos electrónicos a través de esa vía o por lo menos obtener de la otra parte un documento firmado electrónicamente. En el caso que no se pueda, porque a veces es un proceso largo, hay que ir a buscar los certificados o no los entregan o hay que irse a identificar en estos sitios donde dan las firmas electrónicas. Entonces, mientras tanto, pues quedar, eh, primero, enviar explícitamente y claramente del negocio que vamos a hacer, plantear nuestras cláusulas como si se tratara de un contrato escrito, esperar, y esto es sumamente importante, la respuesta y la confirmación de la otra parte. No es solamente básico enviar nuestro documento firmado electrónicamente, sino además obtener una respuesta que a su vez sirve como un acuse de recibo. Guardar toda esa evidencia, todos los correos de ida y de vuelta y de respuesta, todos deben ser debidamente almacenados para que en caso de que haya alguna situación que requiera un arbitraje o que requiera ir a un proceso judicial, utilizar todos y cada uno de esos correos como prueba de nuestra contratación y de los acuerdos que hicimos entre las partes. Bueno, excelente, Raymond. Gracias por venir No, a y gracias Código por la Inmobiliario. invitación. Bueno, a todos nuestros seguidores, si les gustó este programa, les agradecemos que den like, que hagan sus comentarios. Y bueno, vamos a dejar las redes de Raymond en este programa y los datos del próximo taller que él va a ofrecer sobre firmas electrónicas. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. No dejen de suscribirse a Código Inmobiliario. Seguimos en contacto. Hasta un próximo programa.